se logra cuando, por ejemplo, los padres como que no están en eso como de enganchar con apoyar como esta reinserción. La densificación de redes es trabajo en redes, o sea, también es que eso también va a depender de uno, ¿no es cierto?, las necesidades que tenga él o la adolescente, ¿ya? Y ahí, o sea, podemos entrar en un montón de elementos, pero por ejemplo, densificar redes, por ejemplo, si hay algún nivel de problema de consumo, vincularlo, ¿no es cierto?, a redes, ¿no es cierto?, de repente con el consultorio, con programas especializados de tratamiento de drogas, puede que haya desenganche escolar. Generalmente, muchos de estos chiquillos, el problema pasa también por el desenganche escolar, entonces trabajar, ¿no es cierto?, también en la vinculación, ¿no es cierto? Y ahí también la familia, son muchas veces papás que en el fondo tampoco, de repente no es que sean como irresponsables o algo, sino que trabajan, y lo que nos puede haber pasado también a cualquiera, ¿no es cierto? O sea, trabajan familias, ¿no es cierto?, donde ambos padres trabajan y llegan tarde y quizás no hay alguna dentro de la familia extensa nadie que pueda ejercer supervisión o la familia extensa está viviendo lejos, entonces eh, no hay capacidad de supervisión nomás, ¿ya? Eh, ahí dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que encontremos, vamos a poder hacer y de repente es súper básico, o sea, son familias quizás de repente que no están vinculadas con los CEFAM, por ejemplo, y así de básico el tema de densificar las redes. ¿Ya? Pero va a depender en el fondo de lo que vayamos encontrando. Deme un segundito. Ya, ok. Perdimos como 2 minutitos nomás de la grabación, así que de todas formas no se preocupen, va a estar disponible más adelante. Ya. Vamos a seguir entonces. A ver, esta caracterización de la delincuencia compleja es compleja, ¿ya? Como dice la misma, porque aquí, ¿no es cierto? Entran varios elementos que son como, o sea, el tratamiento de la delincuencia compleja yo creo que es particularmente complicado, ¿ya? Y de repente, ¿no es cierto?, se cruza bastante con algunas de las trayectorias que vamos a revisar. Entonces, de repente, ¿no es cierto?, hay algunas trayectorias delictivas persistentes, ¿ya? Que rayan, por ponerlo de esa forma, en la delincuencia compleja, sobre todo en las que tienen como hay un núcleo psicológico que las explica, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, nosotros recomendamos harto que haya harto trabajo de equipo y harta trabajo en red para poder determinar la presencia de delincuencia compleja también, ¿ya? Además, queda como un poco, ¿no es cierto?, abarca hartas situaciones, por ponerlo de esa forma. En el fondo acá es una delincuencia que no se puede abordar tampoco desde los equipos especializados en delincuencia adolescente, juvenil, ¿ya? Sino que aquí los equipos, ¿no es cierto?, especializados en delincuencia, pues, tienen que tomar un rol como más secundario, ¿ya? La punta de lanza, por ponerlo de esa forma, de la intervención debiera ser un equipo especializado en alguna de las complejidades que vamos a revisar. Entonces, en el fondo es heterogénea, entran hartos elementos acá. Puede ser la compleja, ¿no es cierto? Está compuesta de varios elementos, ¿no es cierto? Pueden tener diferentes causas que corresponde a variantes de comportamiento delictivo determinados fuertemente, y hago el énfasis en esto fuertemente, porque algunas las podemos encontrar en las trayectorias delictivas persistentes, por trastornos de salud mental, ¿ya?
alteraciones en el desarrollo de la personalidad o conflicto psicológico, apareciendo como una condición que aumenta el riesgo de gravedad del delito, ¿ya? Una condición que genera o mantiene el actuar delictivo, ¿ya? O un comportamiento aislado o incomprensible en un contexto general del comportamiento adaptativo, ¿ya? ¿Cuáles son las principales manifestaciones? Hay algunas con comorbilidad, con delitos con trastornos de salud mental. Por ejemplo, sobre todo en chicos bien, y esto es como, voy a decir algo un poquito polémico, pero hay una alta correlación, no es causal, recuerden que hay una diferencia entre que haya una relación y que haya una causalidad, en el fondo, entre el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, ¿ya? Y el comportamiento delictivo, ¿ya? Que se da en Chile por lo menos, se da bastante porque los chiquillos, las chiquillas, ¿no es cierto?, que tienen comportamiento de déficit atencional con hiperactividad particularmente, tienden a ser como expulsados también de la sala de clases, por de repente hay si no le toca a un buen profe, ¿no es cierto?, que le tiene paciencia o logran hacer, o una institución donde tienen como alguna, tienden a ser más bien expulsivos, ¿ya? Después, trastornos bipolares importantes, graves, ¿no es cierto? Chicos que tienen de repente un comportamiento maníaco, sobre todo en la etapa maníaca, ¿no es cierto?, tienden a cometer delitos, ¿ya? O, o psicóticos, ¿no es cierto?, definitivamente, ¿no es cierto?, que en el fondo agreden a alguien porque creen que era el diablo, no sé, cosas por el estilo, ¿ya? Es que no es algo tan frecuente que pase tampoco, ¿no es cierto? Y que esto también no es particular de adolescentes, sino que se puede dar a cualquier edad, ¿ya? Los otros son los delitos sexuales, ¿no es cierto? Con prácticas abusivas, puede ser agresiones puntuales. Hemos tenido también que nos han llegado, chiquillos, los problemas por exhibicionismo, ¿ya? Eh, esto es como lo más raro, que en mi experiencia las agresiones seriales son muy poco frecuentes en Chile en adolescentes, ¿ya? Pero violaciones, ¿no es cierto? O sea, ya, qué sé yo, un delito sexual serial, digamos, pedofilia, incendio, maltrato animal, se ve un poquito más, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Esto entonces, en general, ¿no es cierto?, son delitos que, no, que son de características tan particulares, ¿ya? Y son bastante extraños también en realidad. Como vimos, ¿no es cierto?, son un 4%, ¿ya? Son muy pocos dentro de todo. Entonces, y que requieren otro tipo de tratamiento en general. Eh, las formas, ¿no es cierto? O sea, tenemos esto, lo relacionado con salud mental, está esto que les decía, ¿no es cierto?, el trastorno de déficit atencional, psicosis, eh, la bipolaridad con depresión manía, algunos, ¿no es cierto?, relacionados con TOC, trastorno disociativo, y estos son un poquito más frecuentes, pero ya cuando hay temas graves de control de impulso y de conducta, resultan muchas veces en comisión de delito, ¿ya? Y tenemos, ¿no es cierto?, ahí los otros que nombramos. Eh, Vamos a pasar ahora a revisar las trayectorias delictivas persistentes. No sé cómo están, prefieren que hagamos antes de entrar en esto, hagamos una pausa ahora, ¿les parece? Ok. Ya, para el cafecito, para el baño, qué sé yo. Volvemos entonces, son las 7:25, prefieren, con unos 10 minutos, ¿estamos bien? ¿Les parece? Sí. Sí, sí, todo bien. Ok, Ok. entonces volvemos en 10 minutitos más.
Ok, continuamos entonces. Entonces, ahora, a ver, o sea, lo que hemos estado hablando todo este rato apunta a que hagamos esta diferenciación en el fondo entre los adolescentes que pueden llegar a desarrollar alguna conducta contranormativa delictiva, ¿ya? Pero que en el fondo eso es algo como más propio, explicable por déficits psicosociales importantes o por procesos propios de la adolescencia, ¿ya? Y ahora vamos a revisar cuáles son los y las adolescentes con los que ustedes debieran encontrarse dentro de los programas, de las medidas, ¿no es cierto?, en los que les va a tocar trabajar, ¿ya? Estos son los que debieran estar ahí. No implica de que, bueno, por cómo funciona el sistema en Chile, ¿no es cierto?, de que pueden que haya algunos dentro de los programas, ya van a funcionar súper bien a todo esto, porque como son ajustados, se van a ajustar también al contexto, ¿no es cierto?, del programa, pero que no debieran estar ahí porque en el fondo puede resultar como van a más a echarse a perder que a mejorar, por ponerlo de esa forma, ¿ya? Eh, lo que debieran encontrar ustedes, ¿no es cierto?, dentro de los programas donde van a trabajar son adolescentes que ya presentan trayectorias delictivas persistentes, ya que son los que tienen un compromiso delictivo más alto, digamos, ¿ya? Eh, Denme un segundito, como ver algo acá. Entonces, así como caracterizamos la delincuencia transitoria, una caracterización de la delincuencia persistente vendría siendo esta, ¿no es cierto? Y en concordancia con la evidencia, ¿no es cierto?, de la criminología evolutiva, tenemos que el delito es de inicio temprano. En Chile, temprano es a los 13 años, ya, o sea, empezar a cometer delitos antes de los 13 años. Tenemos alto volumen de delito, o sea, más, habíamos visto que ya 12 en la delincuencia transitoria lo encontrábamos harto, entonces aquí estamos hablando de que en general más de 12 delitos, o sea, de 13 para arriba, ¿ya? Heterogéneo, o sea, tenemos chicos, chicas que han cometido delitos contra la propiedad, ¿no es cierto? Robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, contra las personas, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, robos con violencia, ¿no es cierto?, hacia las personas, robo con intimidación, por ejemplo, o lesiones leves, lesiones graves, ¿ya? En bienes públicos, qué sé yo, robo en bienes nacionales, o sea, cosas que están en la calle, qué sé yo, y también operan solos, operan en grupo o también en organizaciones criminales. Y entonces ahí aparecen más de una de estas, digamos, ¿ya? En el fondo hay una creciente gravedad, lo que algunas personas llaman, a nosotros no nos gusta mucho el término, pero como la escalada delictiva, que parten, ¿no es cierto?, cometiendo delitos como hurto, cositas chicas, y van cada vez, ¿no es cierto?, aumentando en el compromiso delictivo, y también que, o sea, pasa harto tiempo, ¿ya? Ocupan mucho tiempo delinquiendo, en el fondo, ¿ya? Y es prolongado también el tiempo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya una caracterización de delincuencia persistente, ¿ya? Y aquí tenemos una disfuncionalidad que va más allá de la esperable en la adolescencia, ¿ya? O sea, tenemos adolescentes que por ser adolescentes son complicados, pelean un montón con los padres, son rebeldes, pero nosotros esperamos que en la delincuencia persistente eso vaya más allá de eso, ¿ya? Y que esta disfuncionalidad se apoya en factores estables. O sea, aquí tenemos algunas trayectorias de las que vamos a ver, tienen un núcleo psicológico, o sea, y que eso las estabiliza. Porque como al ser elementos psicológicos los que están a la base de la conducta delictiva, entonces son más complicados de intervenir, en el fondo, o también elementos sociales, ¿no es cierto?, de entorno también de repente, o sea, nosotros no, o sea, por ejemplo, no sé, pues, o sea,
Claramente, acabar con la pobreza disminuiría también la necesidad de tener conducta delictiva, ¿ya? Pero un programa que interviene con adolescentes infractores de ley no puede pretender acabar con la pobreza, por ponerlo de esa forma. Entonces, también eso hace que sea un factor estable, ¿ya? Y esto, que es bien característico y que ustedes se van a dar cuenta necesariamente, ¿no es cierto? O si ya han trabajado, o sea, lo tienen con infractores en general, son muy poco receptivos a las intervenciones, ¿ya? O sea, una porque son adolescentes y no les gusta que hacer lo que les dicen, ¿no es cierto? Y otra porque en el fondo, ¿no es cierto?, tampoco no están ni ahí, ¿no? Y la conducta infractora muchas veces no está problematizada. Entonces, nosotros tenemos el problema con que ellos infrinjan la ley, ellos no tienen ningún problema con estar infringiendo la ley, por lo tanto tampoco, ¿para qué necesita intervención? ¿Ya? Entonces, bueno, aquí, si se fijan, estamos complicados po, o sea, con la pega que tenemos que hacer con estos chiquillos. O sea, tenemos que saber de que no va a ser fácil, ¿ya? Y que no se van a dejar intervenir, que hay que poner harto de nuestra parte, ¿no es cierto? Como les decía también, no sé, y poner puro corazón tampoco funciona, ¿ya? Hay que tener cierto manejo técnico y trabajo en grupo, apoyo del equipo, qué sé yo, para poder fomentar la receptividad de la intervención. ¿Ya? En lo delictivo son más complejos en el actuar, acumulan, y bueno, y aquí esto que también que les decía en la clase anterior y que reafirmé, ¿no es cierto?, hace un rato, aquí vemos muchos factores de riesgo acumulados. Esto que de repente son tantos que uno no sabe por dónde partir. En el fondo, chuta, ¿qué hago? O sea, veo el tema escolar primero, veo el tema de drogas primero, veo el tema familiar primero, ¿por dónde parto en el fondo con la intervención? ¿Ya? Y es ahí donde de repente el modelo RNR, por ejemplo, nos puede apoyar a estructurar mejor las intervenciones. ¿Ya? Muestran dificultades graves que comprometen el desarrollo psicosocial, ¿ya? En general. De los adolescentes, de los sancionados, ¿no es cierto? Esto representan menos de un tercio de los sancionados, ¿ya? Y son responsables un poco que esto, y esta cifra, ¿no es cierto? También, esto sí cuadra con la cifra, ¿no es cierto?, de los norteamericanos, de los canadienses, de los estadounidenses y de los ingleses en general, que en un territorio, ¿no es cierto?, más de la mitad de los delitos que se cometen en ese territorio, ¿no es cierto?, por ejemplo, en Temuco, ¿no es cierto?, son responsables los adolescentes infractores. ¿Ya? Y de todos los adolescentes infractores, un número reducido, además. En el caso de Chile es un tercio. De todos los adolescentes que cometen infracción de ley, un tercio son responsables de más del 50% de los delitos. Que es otra de las razones por las cuales también no, o sea, es importante intervenir, porque en el fondo, si nosotros abordamos, los identificamos y abordamos a ese tercio, en el fondo automáticamente disminuimos la incidencia delictiva en un territorio determinado. ¿Ya? Y bueno, lo que les he estado contando también durante esta clase en particular es que diversos estudios revelan dentro de la delincuencia persistente estos subtipos que vamos a ver ahora, que vimos, ¿no es cierto?, que en Canadá eran cuatro, en Estados Unidos de repente aparecen tres, está esta primera división en Australia, me acuerdo que eran tres también, en Inglaterra, en algunas partes, ¿no es cierto?, identifican cuál, según, ¿no es cierto?, el abordaje de repente teórico ese, pero generalmente van desde 2 a 7, ¿ya? Y en Chile encontramos 5. Ahora, generalmente, si bien, ¿no es cierto?, en algunas partes son 2, en otras partes son 5, en otras son 4, aquí, de los 4 que tenemos en Chile, 4 de esos 4 son los que más generalmente aparecen en todos los modelos, ¿ya? Y el otro que tenemos, y ese uno que tenemos en Chile, que es como no aparece tanto en otros lados, ahí vamos, yo creo que también hay elementos culturales, ¿no es cierto?, que pueden explicar mejor por qué,
en el fondo aparece caracterizado es en Chile y en otras partes puede que esté, pero no es tan evidente, digamos. ¿Ya? Bueno, aquí este es como el modelo estadístico que determinó las trayectorias, ¿ya? Eh, en el estudio que hicimos nosotros aparecen estas trayectorias delictivas dentro de las trayectorias persistentes. Tenemos estas cinco trayectorias delictivas que aquí vamos a decirlo, ¿no? Está la normal desviada, la pasiva desesperanzada, la explosiva autodestructiva, la antisocial estabilizada y la transgresora vinculada. Estas cuatro primeras, que vamos a caracterizarlas, ¿no es cierto? Estas son las que yo les digo que generalmente aparecen, ¿ya? Estas son las cuatro, de hecho, que son muy, muy similares a las que les describí, ¿no es cierto?, cuando vimos el modelo canadiense, ¿ya? De hecho, o sea, nosotros, por ejemplo, con Paula, con Alba y con Ricardo, fuimos nos invitaron en Brasil, por ahí por el año 2008 más o menos, a, a un congreso acerca de adolescencia infractora adolescente, o sea, bueno, infracción adolescente, ¿no? ¿Ya? Y ahí estábamos con los resultados de este estudio, ¿ya? Y llegaron los canadienses y ellos expusieron el modelo que ellos tenían y sobre todo, ¿no es cierto? O sea, y quedamos nosotros así como de una pieza para adentro. Cuando empezaron a describir las trayectorias que tenían ellos, nosotros no las conocíamos y nosotros teníamos estas otras que eran casi iguales, po, ¿ya? Entonces ahí hubo como, y ahí fue cuando empezamos también a hacer, o sea, nosotros aprendimos hartos de ellos en la formulación del modelo, ¿ya? Entonces, estas trayectorias son y resulta que después, ¿no es cierto? Ellos mismos y nosotros, entrando en contacto con otros equipos también, nos dimos cuenta de que en general, ¿no es cierto?, aparecían estas cuatro casi en diferentes lugares, ¿no es cierto?, estaban emergiendo, ¿ya? Eh, y la transgresora vinculada, esa es la que es como característica de Chile, ¿ya? Ahí vamos a ir, cuando vayamos haciendo la caracterización, ahí me van a decir si les hace sentido de repente esa o no, ¿ya? Vamos a ver este monito de nuevo, en el fondo. Entonces, ya revisamos, ¿no es cierto?, más o menos cuál es la característica de la delincuencia compleja y les expliqué de por qué el modelo, en el fondo, necesita eh, una atención especializada que no entra no está abordada por el modelo, ¿ya? La delincuencia transitoria tampoco entra, debiera ser abordada por el modelo, y esto por razones, ¿no es cierto? O sea, de que no, haría mal que metiéramos, ¿no es cierto?, dentro del saco del modelo a la delincuencia transitoria, no corresponde, ¿ya? Y esto es conceptualizado y asumido de esta manera en Chile, en Canadá, en Inglaterra, en Europa, en todos lados, ¿ya? En Australia, con la Terry Moffitt, ¿no es cierto? Ah, eso así. Y entonces, lo que abordamos ahora son la delincuencia persistente con las cinco trayectorias, ¿ya? ¿Por qué tengo aquí también, aprovechando y esto es consistente también con lo que vimos del modelo de riesgo, necesidad, responsabilidad, ¿no es cierto? Uno de los factores que pesan dentro de la explicación del comportamiento delictivo, la conducta delictiva, son los factores psicológicos, ¿ya? Entonces, o sea, eso pesan, ¿no es cierto?, harto, pero también, o sea, por supuesto, lo contextual es súper importante, ¿no es cierto? O sea, cuando tenemos esta combinación de lo contextual con algunas características psicológicas es donde en el fondo se dispara la conducta delictiva. Pero la determinación, ¿no es cierto?, está bastante dada por factores psicológicos. Y estas trayectorias, ¿no es cierto?, la pasivo desesperanzada, la explosiva autodestructiva y la antisocial estabilizada, tienen un núcleo explicativo de la conducta delictiva en factores psicológicos. En cambio, la normal desviada y la transgresora vinculada no, son más contextuales,
¿Ya? Entonces, estas dos se explican más por elementos de contexto y estas tres por factores psicológicos. ¿Ya? Por eso están con otro color. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? Asumo que vamos bien. Todo bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir a la caracterización de la normal desviada. Es la primera, es la trayectoria y es más parecida, ¿no es cierto? Y que tiende también a confundirse de repente, pero vamos a ver algunos elementos acá para hacer la distinción con la delincuencia transitoria, ¿ya? Eh, Dentro de las trayectorias persistentes, la normal desviada, ¿no es cierto?, es la que tiene, es la menos complicada de trabajar en el fondo y es la que donde los chicas, los chicos, ¿no es cierto?, presentan un compromiso delictivo más bajo. O sea, dentro de las más graves es la más fácil de intervenir, es la que tiene menor enganche delictivo, digamos. ¿Ya? Entonces, pero aquí, por ejemplo, sí ya tenemos una identidad delictiva, o sea, son chiquillos que ya tienen un compromiso delictivo lo suficientemente alto como para que haya esto que les digo yo que es lo egosintónico. O sea, ellos se identifican como delincuentes. Ya hay una identidad delictiva. Elemento diferenciador, para empezar, aquí los delitos parten de temprana edad, antes de los 13 años. De todas formas, ya encontramos harta conducta delictiva. ¿Ya? Pero generalmente son delitos de poca gravedad, ya hurtos, robos, lesiones menos graves, digamos, ¿no es cierto? Y que son sostenidos, ya son de baja, en el fondo, gravedad, ya, pero están en la temporalidad, están sostenidos, o sea, pasan a meses, años en que la conducta delictiva no remite, ya, no hay desistimiento, ya. Y lo otro es que también son más variables, o sea, aquí, qué sé yo, pueden haber robos en lugar habitado, robos en lugar no habitado, lesiones, ¿no es cierto? Incluso ya algunos delitos contra, por ejemplo, robos por sorpresa. De repente, si no están como tan familiarizados con estos conceptos de los delitos, me dicen también si es que hay que aclararlo porque uno ya cuando ya está, como cuando entra ya como a trabajar dentro del tema, como que se va aprendiendo, pero no es una nomenclatura que sea también tan popularmente conocida. Y como les decía, en general, esta trayectoria, la normal desviada, está más asociada. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos adolescentes rebeldes, digamos, pero no más rebeldes que el adolescente promedio. ¿Ya? O sea, son dentro, o sí, más que adolescente promedio, pero no grave, digamos, ¿ya? O sea, como que los adolescentes normales más rebeldes, ¿no es cierto?, tienen como el nivel de rebeldía que podemos encontrar en esta trayectoria. Y aquí, ¿no es cierto?, son más factores de contexto los que explican la conducta delictiva. Por eso delitos asociados a condiciones contextuales de alto riesgo. Encontramos en general que estos chiquillos están de repente vienen de barrios, ¿no es cierto?, que tienen alto riesgo. Tenemos contextos escolares de riesgo donde hay desenganche escolar, hay situaciones familiares de alto riesgo, entonces está más asociado a lo contextual que a las características propias de personalidad. Y eso hace también de que sean un poquito, o sea, que sean más fáciles de intervenir en general. ¿Ya? Tenemos chicos que presentan. Aquí ya también hay un tema de consumo de drogas, ¿no es cierto?, más grave que en la población, más complejo, digamos, que en la población adolescente general. Aquí sí, en las eh, en los adolescentes más normales, ¿no es cierto? Había un 20%, ¿no es cierto?, que presentaba algún nivel de consumo complejo. Acá ya
tenemos un 40%. O sea, es más elevado. Y aquí sí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que yo les había dicho esto del semáforo? Eh, en, en la trayectoria no persistente, en el fondo, encontramos que no había, o sea, no habían luces rojas. ¿Ya? Aquí ya encontramos que hay un problema de consumo más grave. ¿Ya? Lo entre comillas bueno, ya no es bueno, pero es que generalmente en una trayectoria normal desviada, cuando hay un problema de consumo de droga, es generalmente eso lo que está explicando la conducta delictiva. ¿Ya? Ahí era Oscar que trabajaba en un programa de Senda, ¿no? Ahí, ¿no es cierto? O sea, aquí claramente esto es lo primero que vamos a hacer si nos llega un chiquillo, ¿no es cierto?, que tiene conducta delictiva y presenta, ¿no es cierto?, consumo problemático de droga, lo vamos a mandar al tiro. O sea, porque lo más probable es que solucionando aquí el problema del consumo de droga, remite la conducta delictiva. ¿Ya? Eso es como bueno, porque hay muchos casos de chicos que tienen, por ejemplo, o que aquí está un poquito como más focalizado. Hay algún problema de repente dentro de la familia, ¿no es cierto? Entonces, bien, no sé, y que explica la conducta delictiva, entonces, como está bien focalizado, también es más fácil, ¿no es cierto?, determinar el foco de intervención aquí. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto?, cuando tenemos, donde tenemos en chicos que tienen esta trayectoria y tienen un alto problema de consumo, el foco de intervención va a estar en el consumo de drogas. Lo mismo en la familia, ya siempre el foco aquí va a estar más fácil de determinar. En la familia generalmente vemos débil supervisión, ¿ya? Débil supervisión en la línea que un poco les explicaba de estos, no es que la familia esté desinteresada él o la adolescente, sino que de repente son papás que trabajan, que no hay familia extensa que pueda apoyar en la supervisión. Entonces aquí vamos a requerir que la familia de alguna forma se involucre más en el proceso adolescente, ¿no es cierto? Y también lo que hablábamos de desificar las redes, conectarlo con espacios, con la escuela, con los padres. José Luis, cuénteme. Sí, profe, miren, me quedé pensando un poquitito en el tema de lo que tiene que ver con el consumo de alcohol y droga. Ya, fundamentalmente porque, bueno, los estudios que se han realizado, y sobre todo, bueno, en lo particular de, por ejemplo, el programa de reinserción que tiene la cárcel acá concesionada de Alto Hospicio, hace un tiempo que estuve viendo el tema, demostraba, por ejemplo, que el programa de atención de droga era los que tenía menos cobertura de los 7 subprogramas que con los compone el programa de reinserción. Y lo mismo aplicado al mundo de los jóvenes, o sea, derivarlo a Senda, perfecto, una iniciativa, pero considerando el volumen, la intensidad y de los requerimientos que hoy en día tienen los jóvenes respecto a las necesidades, se ve más que nada como un problema, ¿cómo explicarlo? Paliativo más que nada, como cuando uno va a un consultorio que no le dan remedios como para mejorarse, sino que le dan remedios para mantenerse un poco, pero en realidad el remedio a la enfermedad no lo entregan hoy en día en la salud pública, lo mismo en el caso de la salud mental o en el caso también de, digamos, de la familia, como usted estaba mencionando, a lo mejor muchas familias tal vez no es que tengan interés, sino es que este sistema hoy en día neoliberal en el cual nos encontramos envueltos no da tiempo a veces a los padres para estar atentos a los hijos como quisieran. Entonces, hay muchas aristas que en el fondo uno, claro, en la utopía quisiera solucionarlas, suenan, en teoría suenan bien, pero no conociendo bien una red de apoyo, y ahí donde un poquitito usted mencionaba, no bastaba con el corazón, también basta un poco con harto cerebro para poder generar las redes de apoyo que no existen hoy en día, pero el alcance del programa en el cual vamos a participar también hay que ser bien aterrizado, que es una intervención súper corta y acotada, y tampoco vamos a generar grandes cambios. Lo que me preocupa, sí, es dónde está el rol del privado en esto, que finalmente es quien puede entregar las condiciones para que esta reinserción o readaptación o inserción, si es que nunca se ha insertado el joven, sea efectiva, porque el mundo privado tiene las condiciones para poder, por ejemplo, entregar trabajo, pues, puestos de trabajo, generar dentro de los recintos iniciativas como la que se va a implementar ahora,
que podrían carecer de todo sentido, por ejemplo, en un curso de soldadura, si es que yo no tengo la posibilidad de equiparar la parte escolar, generar un perfil más o menos adecuado por la empresa privada, o bien generar un emprendimiento por otro lado. Entonces, es complejo, dado lo acotado de la intervención. Eso era solamente una pequeña reflexión respecto al tema. Claro, ustedes están siendo aquí una parte, ¿no es cierto?, de toda la red, pero yo creo que, o sea, tiene como varias aristas lo que indica, o sea, en la experiencia de nosotros precisamente el tema, o sea, esto, bueno, para empezar, cada caso es distinto, ¿no es cierto? Entonces yo aquí lo que me estoy refiriendo es a una trayectoria que particular, ¿no es cierto?, que es como la más sencilla de intervenir y por eso también quizá, ¿no es cierto?, con lo que te estoy relatando, que el foco de repente, en estos chiquillos de repente poniendo el foco, estableciendo algún trabajo en red con uno de los elementos de la red en particular, tiene mejor pronóstico. Pero aquí estoy recién empezando, esta es la trayectoria, ¿no es cierto?, como que es más fácil de intervenir. No quería que se quedaran con la impresión de que no, tienen que mandarlo al programa y con eso se soluciona. Eso sabemos que no es así. Y también sabemos, o sea, yo sinceramente, todo lo que es intervención en lo laboral, dentro de lo que me ha tocado revisar, son generalmente las intervenciones con los chicos de repente, de esos de 14 a 17 años, de repente no pescan tanto. Cuando funciona, funciona bien. Pero particularmente con los chicos que, incluso con los que tienen algún nivel de desenganche escolar, pero uno logra engancharlos más en un tema laboral, donde, como dices tú, ¿no es cierto?, también están estos programas de intermediación laboral que logran, ¿no es cierto?, una inserción con apoyo psicosocial, ¿no es cierto?, en un ámbito laboral, ¿ya? Son súper exitosos, pero llegar a eso es complejo. Yo no sé cuál es la situación de ustedes allá. Aquí en la novena región, por lo menos, hemos tenido harto éxito trabajando con la Cámara de la Construcción de acá, ¿ya? Entonces, que se ha logrado generar una sinergia, pero no es fácil. O sea, y además de eso, no se da también con todos los chiquillos. Pues si hay algunos que, o sea, cuando uno tiene que trabajar, ¿no es cierto?, un montón de aspectos antes de poder trabajar la inserción laboral. ¿Ya? Por eso, o sea, lo que estaba diciendo hace un rato, si el trabajo con estos chicos, ¿no es cierto?, nunca es simple, ¿ya? Y por eso también, o sea, esta trayectoria que estamos viendo ahora es la más simple. Y no es simple tampoco, ¿ya? O sea, aquí quizá no me expresé muy bien, ¿no es cierto? Pero obviamente no es un trabajo fácil. Lo que pasa es que dentro de toda la complejidad, vamos a ir viendo también ahora, vamos a ir pasándonos a los más complejos, eh, aquí como es de repente, en tema de redes, es más puntual, ¿no es cierto? Es más fácil de identificar y de priorizar qué es lo que hay que hacer, puede, ¿no es cierto?, que tengamos más éxito. ¿Ya? Como son los más fáciles de intervenir, también son en general los que tienen mejor pronóstico y con los que tenemos también mejor vínculo en general, ¿no es cierto? Eh, pero a ver, esperemos un poquito hasta el final, hasta ver todas las trayectorias para dar como para redondear un poco esto. ¿Ok? Eh, Bueno, cuando tenemos las familias con débil supervisión, en general, aquí de repente, no sé, pues, o sea, son intervenciones que pueden ser, no pretendo simplificarlo, pero que pudieran llegar a ser bastante sencillas de repente, o sea, como tratar de vincular mejor a los papás con la escuela. Que, no sé, pues se establezca de repente que son estrategias que nosotros hemos probado en algún momento dado, en algunos casos y que con que el papá se preocupe o de la escuela se preocupen de comunicarse con el papá y decirle, oye, Pepito no vino a clase hoy día, ahí algo logran activar en la familia, ¿no es cierto? De repente ni se enteran a eso. Entonces,
que es bastante frecuente que se ve en esta trayectoria normal desviada, ¿ya? Como decía acá, ¿no es cierto? Es una de las trayectorias donde también lo contextual explica más la conducta delictiva, por lo tanto tenemos un estilo de funcionamiento psicológico bastante ajustado. O sea, con las, eh, lo propio de la adolescencia, ya que hay cierto nivel de desajuste eh, psicológico, ¿no es cierto?, en la adolescencia esperable. Y los chiquillos sí, las chiquillas en general aparecen más rebeldes. Que el más rebelde es todavía que el adolescente común y corriente, por ponerlo así. Y lo otro es que también, y esto presenta un problema como para la intervención, es que ellos desconfían de las intenciones de los otros, ¿ya? Y sí tenemos una predisposición a la delincuencia aquí. Ya también es algo que se puede observar. Aquí sí hay identidad delictiva además, ¿no es cierto? Eso es como lo que porque esta trayectoria puede llegar a confundirse con una delincuencia transitoria, ¿ya? Pero uno de las alertas, digamos, es que en el discurso uno ya ve que hay más identidad delictiva, ¿ya? Focos de intervención, como tenemos algo más contextual, en general aquí el tema es el desenganche escolar y la supervisión, ¿no es cierto?, de la familia y si no es la familia, de repente tratar de vincular también ahí, o sea, de activar a la familia para que vean apoyo o en la familia extensa o en los vecinos, ¿no es cierto? O sea, ver de alguna forma ahí el tema de la supervisión. Habilitar a la escuela para movilizarse por el adolescente o la adolescente, o sea, en el fondo que de repente de la escuela se activen un poquito más hacia los padres a veces. Potenciar habilidades para la familia para supervisar y gestionar con la escuela, como ya indiqué. En el caso de que haya consumo, problematizar el consumo y ver cuál es la motivación para consumir, ¿no es cierto? Y la relación del consumo y la actividad delictiva también, ¿ya? Es más bien focalizado acá el tema, o sea, una vez identificando generalmente el o el par de problemas, ¿no es cierto?, que explican la conducta delictiva, no es tan, tan complicado el trabajo con estos chicos, ¿ok? Vamos a pasar entonces a la segunda trayectoria, que es la trayectoria pasivo desesperanzada, ¿ya? Esta es la que a mí me da más pena, por ponerlo de esa forma, ¿ya? Estos son chiquillos que realmente la pasan mal, ¿ya? O sea, hay otro también que la pasa particularmente mal, pero estos chiquillos tienen una conducta delictiva, pero además de eso, o sea, hay mucho sufrimiento dentro, ¿no es cierto?, de lo que explica la conducta delictiva también en estos chiquillos. Acá tenemos un inicio delictivo temprano, ya también ante los 13 años ya muchos delitos. También está diversificado, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? También son en general delitos o sea, delitos más bien bajos, hurtos y robos en lugar habitado. No aparece mucho delito contra las personas acá, ¿no es cierto? O sea, generalmente son más delitos contra la propiedad, ¿ya? Y si bien, ¿no es cierto?, presentan una mayor frecuencia delictiva que el normal desviado, ¿ya? Tampoco la frecuencia es tan alta como en las trayectorias que vamos a ver en las que vienen después de esto, ¿ya? Acá sí tenemos un nivel de consumo súper importante, ¿ya? O sea, el 76% presenta algún problema de consumo de droga y de ese 76% la mitad es consumo grave. Entonces aquí ya el tema del consumo sí o sí, ¿no es cierto?, trabajarlo. Y generalmente también encontramos un consumo que tiende a energizar la conducta. Y aquí en términos de personalidad, ¿no es cierto? Ellos tienen como eh, alto, o sea, vemos como un estilo más depresivo en general. Entonces usan el consumo como para activarse, ¿ya? Voy a retomar eso en 2 minutitos más, ¿ya?
Aquí tenemos familia con débil supervisión también, pero aquí es una familia que hay débil supervisión porque en general la familia no se interesa por ello, ¿ya? No es que la familia, ¿no es cierto? Bueno, puede darse también, pero lo que se observa con mayor frecuencia acá es que no haya un problema de ejercer supervisión, sino que son familias que dejan ser nomás a los chiquillos. No hay mucho interés de parte de la familia por qué es lo que está pasando con los chicos y las chicas, ¿ya? Hay distanciamiento, hay problema en la vinculación, ¿no es cierto? Dejan de que los chicos hagan lo que quieran. Y también aquí, por ejemplo, algo bien característico en esta trayectoria es que son chiquillos que generalmente cuando uno hace la entrevista andan como de casa en casa. ¿Ya? O sea, qué sé yo, pasan un tiempo viviendo con la mamá, después con la mamá como que no deja de pescar o se aburre, lo manda a vivir donde el papá, o terminan viviendo con algún tío por ahí, qué sé yo, pasan un tiempo viviendo con la abuela, pero como que al final dentro de la familia nuclear y la extensa, nadie al final como que es claro que quiere hacerse cargo de ello, terminan con un hermano, qué sé yo, entonces cuando uno observa, ¿no es cierto?, que hay eso, que es bastante probable que tengamos algo en esta trayectoria, ¿ya? Y eso te lleva a que también tengan harta situación de calle y también situación de calle temprana, ¿ya? Y otra cosa que observamos acá es negligencia. O sea, incluso podemos ver, si los casos más graves, algún nivel de desnutrición o cosas por el estilo. ¿Ya? Por eso les digo yo que esto a mí cuando algo que me pasa así como que cuando estoy haciendo la entrevista y me empieza a dar pena lo que estoy escuchando, al tiro empiezo así como resonancia, empiezo a pensar, esto puede ser pasivo de una trayectoria pasivo desesperanzada. ¿Ya? Eh, entonces tenemos en lo psicológico tenemos un estilo pasivo. ¿Ya? Ellos son inseguros, son inhibidos. Entonces, por ejemplo, también son los chiquillos que si van a una fiesta, generalmente van a consumir mucho alcohol o van a consumir drogas como para pasarlo bien, ¿ya? Para sacar a bailar a la chiquilla que le gusta, ya como para envalentonar. En eso se refiere que el consumo energiza la conducta. Y también consumen para delinquir. ¿Ya? Para meterse a una casa, ¿no es cierto? Bajar niveles de angustia. Entonces también aquí hay un consumo asociado al tema delictivo, ¿ya? Y es esta inhibición, esta inseguridad, ¿no es cierto? Sobre todo en lo social, que los lleva también a vincularse con grupos delictivos. Porque claro, o sea, en la medida en que entran a una casa a robar, en que enganchan en conducta delictiva con un grupo, el grupo los va a aceptar, pero además de eso, y sobre todo en medio cerrado, estos son, y disculpen el coloquialismo, ya lo que los otros chiquillos llaman que son los Perkin, ¿no? ¿Ya? Que son los soldados, por ponerlo de alguna forma. ¿No es cierto? Que son los chiquillos que siempre los están mandando a hacer cosas, que siempre están haciendo favores a otros, ¿cierto? También más susceptibles de abusos sexuales por parte de los demás, ¿ya? Con tal de encajar, también entran en conductas, ¿no es cierto?, como más de complacientes, qué sé yo, ¿ya? Los vemos que son planos afectivamente, pero también hay una emocionalidad negativa, depresiva, ¿no es cierto? Entonces hay desgano, aplanamiento afectivo, pesimismo, ¿ya? Falta de motivación y dolor, ¿ya? Dolor emocional, ¿ya? Aquí tenemos una combinación súper tóxica, si lo piensan, ¿no es cierto? Sobre todo con estos chiquillos cuando están en medio cerrado. Porque generalmente los chiquillos que están en medio cerrado y son como más activos, están más, ¿no es cierto? O sea, insisten, no, que yo quiero ver a mi abogado o que quiero llamar a mi mamá para saber cuánto falta, para saber qué está pasando con mi causa, qué sé yo, ¿no es cierto? O se mueven más para obtener cosas. ¿Ya? Y el resto, como hacen ruido, de repente hacen que los delegados, qué sé yo, o gendarmería se mueva, ¿no es cierto? En cambio, estos chicos, como son planos, no hacen mucho ruido, y la familia no se interesa tampoco por sus causas, qué sé yo, muchas veces pasan más tiempo en la cárcel
porque se quedan ahí, ¿ya? Entonces, la cárcel, o sea, el medio cerrado es particularmente complejo para esta trayectoria. Y es ahí también donde tendremos que poner cuidado, ¿ya? ¿Qué se recomienda, ¿no es cierto? Entonces, en el trabajo con estos chiquillos, a estos hay que prenderlos. ¿Ya? Y, o sea, como también son negativos y depresivos, ¿no es cierto? Cualquier logro que tengan, ¿no es cierto? O sea, y aquí en el trabajo que supervisen, ejecuten ustedes, ¿no es cierto? O sea, hay que celebrarles todo, digamos, ¿ya? Explorar vivencialmente áreas de interés y allá es donde, donde han experimentado más desesperanza. Generalmente también les va mal en la escuela, y si yo, están como fracaso, fracaso. Entonces, los pequeños logros hay que celebrárselos, ¿no es cierto? Facilitar los micro éxitos, los micro logros. O sea, acá, ¿no es cierto? En el fondo, ir relevando los pequeños avances con ellos, particularmente. ¿Ya? Y si es que vemos de que son buenos en algo, también potenciar eso es lo que son buenos, ¿ya? Energizarlos. Aquí necesitamos, ¿no es cierto? De repente, gente, lo que los rodeen, tienen que ser interventores que sean como bien prendidos, ¿ya? Vamos a ver otra trayectoria donde tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que como que tranquilizar a los chiquillos. Esto no, ojalá no sea el interventor más payaso, más prendido que tengamos, ponerlos con ellos, ¿ya? Y lo otro también es que hay harto sentido acá también y por eso son bastante sometidos por el resto, ¿no es cierto? Entonces, fomentar en ellos el control de que son eficaces, de que tienen el control, ¿no es cierto? Y el tema del consumo, ¿ya? El consumo está muy presente acá, ¿ya? Y acá también ellos tienen como harta ideación en realidad, ¿no es cierto?, la justificación del delito. ¿Ya? Igual, aquí hay un tema como, igual no se sienten también delinquiendo muchas veces, sino que lo hacen también por temas como más de complacencia o de encajar. Entonces también hay un ajuste cognitivo muy importante acá con el tema del actuar delictivo. ¿Ya? Bueno, esta es como también, bueno, por el tema, aquí también está una de las trayectorias donde está bien presente lo psicológico a la base, ¿no es cierto?, de la conducta delictiva. ¿Ya? Ojalá les esté haciendo sentido esto que estoy diciendo. ¿Ya? No sé si tienen consultas, preguntas en relación a esta trayectoria. Vamos a continuar entonces. Está claro. Esta tercera trayectoria es la explosiva autodestructiva. ¿Ya? Con ese nombre, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Cómo son estos chiquillos? Como hiperventilados, Ya, sí, partiendo de ese, como eso es lo básico. ¿Ya? ¿Qué más se les viene? ¿Cómo se los imaginan? agresivos, ¿Hay ¿puede ser? agresión? Sí. Un poco control de impulsos. Es como lo más característico, ¿no es cierto? Aquí está el control de impulso así, pero súper bajo. ¿Ya? Un poco en la jerga de los mismos chiquillos, estos son los que más dan jugo. ¿Ya? O sea, son y los que más se notan, los que más están, no sé, como los que siempre están donde los delegados, los gendarmes, los interventores, siempre tienen que estar poniendo como más atención en ellos. ¿Ya? Lo contrario al pasivo desesperanzado, digamos. ¿Ya? Entonces, como están siempre así como al borde, en el fondo, de lo explosivo, digamos, entonces son como los que mantienen a los equipos más activos. ¿Ya? En el comportamiento delictivo, como hay poco control de impulso, como hay agresividad, tienen un inicio temprano, pero aquí, ¿no es cierto? Bien, lo bien característico en ellos es que hay harto delito de lesiones, se involucran mucho en peleas, riñas, y aquí vemos harto delito de lesiones menos graves, pero aquí encontramos lesiones graves, ¿ya? Ahí hay harto delito contra las personas también, ¿ok? Y tienen
aquí ya el actuar delictivo ya es como bien abundante. Aquí le faltan días del año para cometer más delitos, ¿ya? Por ponerlo de esa forma. Eh, Aparecen delitos de lesiones, hurto y robo, pero los delitos contra las personas, ¿no es cierto?, se mantienen a lo largo de la trayectoria. Eso es como algo bien característico en esta trayectoria. Por alguna razón también tienden a tener más delitos de venta, o sea, callejera, en el fondo, venta no regular, ¿no es cierto? O sea, comercio callejero, también aparece alto en ello. Y robos con intimidación o robo por sorpresa con intimidación o con violencia, también aparece, ¿ya? Bueno, el tema de las lesiones, ¿no es cierto? A medida que pasa más tiempo, van también aumentando los delitos de lesiones, cometen muchos tipos de delitos y muy frecuentemente a lo largo de la trayectoria, y así lo diferencial característico es esto que le indica mayores frecuencias de delitos contra las personas. Tienen consumo muy, muy alto. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos que un 95% presenta algún problema de consumo, y de ese 95%, el 74% tiene consumo problemático, ¿ya? O sea, aquí también el tema del consumo es... Y esto a diferencia de los pasivos desesperanzados que lo usaban para activarse, esto lo usan para todo lo contrario. Ya no se lo usan para bajarse, ¿ya? En el fondo como para estar más tranquilo, para acallar la cabeza en el fondo, para calmarse, ¿ya? Aunque a veces también, no sé, o sea, también lo usan para activarse, porque esto es como hay mayor bipolaridad, digamos, de repente andan súper arriba de la pelota, después están súper abajo, entonces, pero en general es más para aplanarse, ¿ya? Entonces también ahí es como de repente nos ha pasado en algunos programas, no sé, pues, de que al ingreso son jóvenes que vienen con mucho consumo y vienen como muy abajo en lo que es la emocionalidad, ¿no es cierto?, y plano afectivamente, y qué sé yo, vienen con alto consumo las primeras semanas, y que de repente ya cuando el consumo empieza a remitir como consecuencia de la propia, ¿no es cierto?, intervención, nos damos cuenta de que, o sea, en un principio incluso pasan por pasivo desesperanzado, pero de repente cuando ya remite el consumo y nos damos cuenta que empiezan con la etapa más maníaca, ¿no es cierto? Ahí digo, no, hay que hacer el diagnóstico diferencial con el proceso autodestructivo y el pasivo desesperanzado, ¿ya? Porque tienen tanto consumo que de repente es complejo, ¿no es cierto? Cuando está muy mediado por el consumo, el diagnóstico complica, ¿ya? Hay un tema, entonces también en la familia, aquí hay malos tratos. Y aquí también esto es como bien característico. Aquí vemos, no sé si están familiarizados con el concepto de violencia ascendente, ¿ya? Es que los hijos ejercen violencia hacia los padres, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto? Bueno, hay historia de violencia en la familia, pero estos chiquillos, ¿no es cierto?, de repente que fueron maltratados cuando niños, ¿ya?, en la adolescencia empiezan a pegar de vuelta. ¿Ya? O sea, entonces aquí vamos a encontrar, no siempre, pero más frecuentemente, eh, padres que le tienen miedo a este chiquillo. ¿Ya? Hay harta, ¿no es cierto?, historia de conflicto en la familia, harta pelea dentro de la familia, ¿no es cierto? Hay adversidad dentro de la familia, y hay trastornos de vinculación como más graves dentro de la familia, ¿ya? No es una familia desinteresada como en el pasillo desesperanzado. Aquí, ¿no es cierto?, son de repente lo que ve uno en el discurso de las trayectorias explosivas autodestructivas, es que los papás, o sea, de repente el interventor le dice, ¿sabe qué? Hágase usted cargo de él, yo ya no doy más, yo tiré la esponja. ¿Ya? O sea, uno puede encontrar como ese discurso, ¿no? ¿Ya? Y con harta historia también de violencia, de agresividad, ¿ya? Entonces, en el estilo de funcionamiento hay harto conflicto también interno, hay harta labilidad y inestabilidad emocional, y también uno tiene que cuidarse ahí, porque de repente, cuando uno está interviniendo con estos chiquillos, o sea, ustedes pueden estar trabajando con ellos y le da la chiripioica, digamos.
¿ya? Entonces también acá, ¿no es cierto?, es importante de que cuando tenemos un explosivo autodestructivo, ojalá, ¿no es cierto?, que haya siempre más de un interventor, ya que apoye, ¿no es cierto?, esto por cuidado de equipo, digamos, ¿ya? Hay una estabilidad emocional y también, y aquí un poquito, ¿no es cierto?, también en esto lo comparte con el pasivo desesperanzado, hay pesimismo, pesimismo depresivo. Lo que pasa es que también aquí tenemos etapas donde andan estos arriba de la pelota, ¿no es cierto?, también. Entonces ahí hay algo más bipolar. El pasivo desesperanzado está siempre abajo, ¿ya? Y bueno, bueno, ellos tampoco, y otra cosa, ¿no es cierto? El explosivo autodestructivo en general no la pasa bien tampoco eh, cometiendo delitos, ¿ya? O sea, en el fondo, aquí hay como algo como bien característico porque ellos como que tratan muchas veces, o sea, no, como en todo esto de que se les arranca la moto, por ponerlo de esta forma, de repente hacen cosas que realmente no les gustan. O sea, esto nos buscan involucrarse en riña, de repente nos buscan golpear a otras personas, pero el descontrol, ¿no es cierto?, los lleva a hacer esto, entonces se sienten súper mal por lo que hacen después. De repente cometen delitos y después se arrepienten un montón. Entonces tenemos esta, ¿no es cierto?, eh, como sentimientos como de ineficacia, ¿no es cierto? Pues ya la volví a embarrar, volví, ¿no es cierto? Y yo quería portarme bien, pero no puedo. ¿Ya? Como ese discurso lo vemos acá, ¿ya? Hay una emocionalidad intensa, estas manifestaciones conductuales extremas que son bruscas ¿no es cierto?, que van desde muy bajo a muy alto, como muy rápido estos cambios y también pueden presentarse como bien inhibidos o de repente, ¿no es cierto?, con este comportamiento súper externalizante, ¿ya? Entonces, son súper complicados de trabajar y hay que tener harto cuidado con ellos. Generalmente nosotros recomendamos de que hayan, ojalá siempre más de 2 interventores, ¿no es cierto?, trabajando con ellos. Ya, o sea, precisamente, y además en esto, ¿no es cierto?, de que son como tan intensos los vínculos que de repente forman, ¿no es cierto?, o sea, o sea, es tanta la expectativa que tienen del interventor que de repente se frustran con ellos también. Entonces, bueno, que haya otro también para que esté mediando ahí un poco el vínculo entre dos, ¿ya? Por ponerlo. Hay un vínculo, no sé, lo que hay que trabajar entonces aquí con ellos es harto el tema del vínculo. Van a funcionar bien en la medida en que ustedes se vinculen bien con ellos, ¿ah? Y les van a hacer caso, ¿no es cierto? Pero tiene que ser un vínculo con límites, ¿ya? O sea, decir, miren, nosotros somos amigos, pero esto, ¿no es cierto? Hasta aquí, ¿no es cierto? Y un contrato de trabajo, ¿no es cierto?, que les ayude a prevenir la respuesta de descontrol. Aquí, ¿no es cierto?, con ellos van a funcionar alguna estrategia, ¿no es cierto?, no sé, o algo, por ejemplo, decir, ya, si te sientes, ¿no es cierto?, que te está dando mucha rabia, qué sé yo, respira y cuenta hasta 10 o qué sé yo, alguna estrategia, ¿no es cierto?, como de control cognitivo activo, ¿ya? Trabajar con ellos, ¿ya? Ahí está ese, ¿no es cierto?, que se recomienda trabajar este pretratamiento para instalar comportamientos que permitan, ¿no es cierto?, en el fondo también hacer esta derivación, porque aquí, de todas formas, un equipo de salud mental también casi seguro que vamos a tener que derivar, ¿ya? Y están estas estrategias que les decía de reconocimiento y entrenamiento en el manejo de las emociones, ¿no es cierto? Este sentimiento de fracaso constante también hay que como que trabajarlo, o sea, ¿no es cierto? O sea, que anticipe en el fondo el fracaso, ¿no es cierto? Hay que conectarlo con los resultados. Cuando no le resultan las cosas, como que también tratar de... Y todo esto es súper difícil de trabajar, ¿ah? O sea, en la medida que haya buen vínculo se puede trabajar, pero es complicado, ¿ya? Bueno, y lo otro que hay que poner como especial cuidado con estos chicos es el tema de la ideación suicida, ¿ya? Porque en el fondo, si vemos de que hay como muchos discursos, si hay discurso suicida con ellos, en el fondo, y como tienen este poco control de impulso, hay un riesgo mucho más alto, ¿no es cierto?, que con el adolescente promedio, de que efectivamente ejecute, ¿no es cierto?, conducta suicida.
¿ya? Entonces hay que tener como particular cuidado con eso. Ahí, a eso se refiere, ¿no es cierto? O auto, ellos también es como es más frecuente el tema de los cortes, ¿no es cierto? De las autolesiones, ya también hay un tema ahí también como importante. Ahí viene lo autodestructivo, ¿no es cierto? También en el nombre, ¿ok? Cuéntenme cómo están.